Hola amigas y amigos de Guiso de Fin de Mes. Hoy voy a estar leyéndole un cuento de este librito, Hilos de Recuerdos, de Estela Maris Barrios, que hoy está pasando por una enfermedad ahí que pronto va a ser un recuerdo, una anécdota más. El cuento en cuestión se llama Reencuentro. Dice así: cuando yo era pequeña no existían las redes sociales. En el barrio había un solo teléfono. Nos comunicábamos cara a cara si estábamos cerca y si vivíamos en lugares distantes a través de cartas. En la escuela nos enseñaban a redactarlas. Todavía recuerdo a la señora de Pégolo en cuarto grado haciéndonos escribir cartas, colocando correctamente el lugar y la fecha a la derecha de la hoja, a quien iba dirigida a la izquierda, cuidando todos los detalles, si era una carta a un amigo, un familiar o algo más formal. Y no olvidarnos de la sangría al inicio de esta. Como yo tenía mi familia y mis amigos en mi ciudad, podía practicar demasiado, solo aquellas que debía realizar como tarea, y que generalmente iban dirigidas a mis abuelas, en las que les contaba nuestras travesuras y las ganas que teníamos de encontrarnos, sabiendo que a la tarde iríamos a su casa, pero había que hacer la carta. Esta enseñanza caló tan hondo en mí que leía en las revistas infantiles que llegaban a casa, donde en la última hoja había una sección de niños que querían intercambiar correspondencia. Un día llegó a mis manos, teniendo yo 11 o 12 años, una revista venezolana llamada Tricolor. Era un hermoso formato, más grande que las que acostumbraba a ver, impresa en papel satinado. Y obviamente fui a ver si tenía la sección de niños que querían cartearse. Y fue así que encontré a dos chicas de más o menos mi edad, con las que pensé podríamos compartir intereses, y sin más comencé a escribirles. Fue poner en práctica todo aquello que me había enseñado en la escuela, más aquello que no sabía y que mi papá, por trabajar en el correo, me enseñó. Al ser una carta internacional, iba en un sobre que tenía escrito en letras azules o rojas, vía aérea, con el frente con una línea que lo encuadraba con el mismo color. Era de un papel con menor gramaje que el habitual, y las hojas en las que escribía también. Por eso se pesaba, y de acuerdo con eso era el costo del despacho. Y así con la emoción de escribir por primera vez una carta a una persona que vivía muy lejos, con letra pequeña y apretujada, me presenté. Conté lo que hacía, mis gustos, y después de doblar cuidadosamente la carta y cerrar el sobre, fuimos al correo donde mi papá me enseñó la rutina de despachar la carta. Rutina que por años seguí haciendo. Recuerdo que hicimos la cola, me pesaron la carta, me dieron las estampillas y fuimos a uno de los mostradores que estaban en la pared. Y allí las pegué con mucho cuidado y puse el sobre en un buzón que lo llevaría hasta la oficina donde las clasificaban y armaban las sacas. Primero hasta Buenos Aires y luego a su destino internacional. La espera fue larga porque la distancia era mucha, pero finalmente tuve la respuesta y con gran ansiedad pude leer lo que mi amiga venezolana me contaba. Esa misma tarde me senté a escribir y a responder todas sus preguntas, y ya no era una hoja, eran varias. Sarita, nunca me olvidé su nombre, Sarita Medina López, de San Carlos, Cojedes, Venezuela. Con Sarita nos escribíamos durante muchos años, nos contamos nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros gustos, nuestros amores adolescentes, y fuimos tejiendo una amistad hermosa. Pero con el tiempo pasó, crecimos, tuvimos otras responsabilidades, la facultad que no dejaba demasiado tiempo para escribir, luego el formar la propia familia, el trabajo, etc. Y poco a poco
Las cartas empezaron a espaciarse hasta desaparecer. Cada tanto me acordaba de mi amiga Sarita y me preguntaba qué sería de su vida. Alguna vez intenté escribirle, pero pensaba que seguramente ya no viviría en la misma casa o en la misma ciudad. Con la aparición de las redes sociales la busqué, pero me salían muchas personas con su mismo nombre y sin fotos. Una vez me enteré que era escritora, pero solo eso. Un domingo, sin saber bien por qué, empecé a buscarla y la encontré. Era mi amiga de la infancia y adolescencia. Era escritora, pero no sabía cómo contactarme. Vi que tenía una cuenta en una red social, pero no podía enviarle un mensaje, hasta que la encontré en otra. Vi la foto y aunque con más años, era la misma niña que me había enviado una foto para que la conociera. Y ahí mismo comencé a seguirla y le envié mensaje. En el mismo momento en que yo le escribía preguntando si era la misma Sarita con quien me carteaba, ella veía que tenía un nuevo seguidor y pensaba, ¿el mismo nombre? ¿El mismo apellido? ¿El mismo lugar? ¿Será ella? Y nuestros mensajes llegaron juntos, preguntándonos si éramos nosotras. Nuestra sorpresa fue enorme al ver que después de más de 30 años nos habíamos reencontrado y que por fin podíamos conocer nuestras voces, vernos, tener ese contacto casi inmediato a través de un mensaje, de una videollamada, de un audio. La sorpresa, la alegría, la emoción del momento fue inmensa y sigue aún en mi corazón. Ya no son esas cartas en donde le contaba que Robert Redford era mi actor favorito, sino que hoy hablamos de la vida, de lo que hemos hecho, de lo que hacemos, de lo que nos toca vivir. Hoy doy gracias a mi maestra, que me enseñó a escribir cartas, a mi papá, que me alentó en esta locura que era escribir a quien no conocía, a Dios, por regalarme ese reencuentro virtual, pero reencuentro al fin. Hoy, mi amiga de la infancia y de la adolescencia vuelve a estar para compartir la vida como lo hicimos antes. Bueno, lo dicho, fue un cuento que me gustó mucho y se los quiero compartir. No se olviden darle like a Guiso de Fin de Mes. Un besito en especial para Estela.